así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, dice, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a leer el 29. A fin de que nadie se gaste en su presencia. Padre que estás en los cielos, toda la gloria es tuya, amado Dios. Todo el poder es tuyo, amado Dios. Señor, pido el espíritu de sabiduría y de revelación para que fluya tu enseñanza, la enseñanza de tu Espíritu Santo. Señor, que se mueva tu Espíritu Santo en tus hijos, Padre, en tu pueblo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Que sea palabra tuya y no mía, Señor, que sea palabra de Dios y no de un hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Martín, súbele poquito el aire porque está muy caliente esto. Ponle más frío, ponle todo lo frío porque como que está medio caliente desde el fuego. De todo un poco, ¿verdad? Vamos a comenzar. Hermano, fíjese lo que a mí me gustó mucho, lo que Pablo habló de la sabiduría. Fíjese bien lo que dice. Si lo necio del mundo escogió Dios, lo más vil, lo más menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los disque sabios de aquel entonces. ¿Quién será lo necio y menospreciado del mundo? ¿Quién éramos? Nosotros éramos lo necio y lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Éramos la discordia humana, iglesia. Éramos los gentiles, gentes sin genes para ellos. Pero Dios se le complació ponerle genes a usted. Y los de Dios, usted trae los genes de Dios, porque dice la palabra que no es por voluntad de hombre ni de mujer, que no es por mujer, sino por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. No nos importa tener los genes de los judíos, tenemos los genes de Dios nosotros. Por eso la sabiduría del Padre está en nosotros. Por eso Cristo nos escogió para su morada. Cristo nos escogió como su templo, que es la iglesia. Usted es el templo del Espíritu Santo. Y donde habita un templo que es usted, cada uno de usted, ahí está la sabiduría más grande del universo. Ahí mora la sabiduría más grande de todo el universo, que se llama Espíritu Santo, iglesia. Y denle rezo a Dios por esa sabiduría. Iglesia, Pablo descubrió un misterio que estaba escondido en los tiempos, dice la Biblia. Y esos tiempos se llegaron de la cruz para acá. Váyase al capítulo 2, ahí mismo, 4. Vamos a comenzar del 4. 1 Corintios 2, 4, allá adelantito, en el capítulo que sigue. Dice: y ninguna palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra ¿qué? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, iglesia. Dice el 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia, la sabiduría de Dios no está en un hombre. El sí está en un hombre, porque el Espíritu está en él. Pero la sabiduría de Dios viene de lo alto, iglesia. No quiere agarrar sabiduría de un hombre o de un sacerdote, de un pastor. Usted tiene la sabiduría que es el Espíritu Santo, iglesia. Usted tiene la riqueza más grande del reino, iglesia.
el poder más grande del reino y del universo, que es la sabiduría del Espíritu Santo. Porque dice, y ni mi palabra fue fundada en humana sabiduría, en humanos, sino que a Pablo le venía la revelación de lo alto, la revelación del Espíritu Santo, iglesia. Por eso Pablo no le daba la gloria a los hombres. Pablo le daba la gloria de donde venía, al Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que estar fundados en el Espíritu de Dios, iglesia. Nosotros ya no necesitamos de un hombre. No, bueno, tenemos que ser guiados por un hombre, pero guiados por el Espíritu Santo. Desgraciadamente hay muchos hombres que no son guiados por el Espíritu Santo, muchos ministros. Hay demasiados ministros. La clave es que sea guiado también él por el Espíritu Santo. Asegúrese de que el Espíritu Santo guía a su ministro, a su pastor, para que usted sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los que, sino en el poder de Dios. Para que mi fe no esté fundada en una sabiduría humana. Esa fe, no tiene, mire, la fe de Cristo no tiene que estar fundada. Ejemplo, la Iglesia Católica tiene su fe fundada en el Vaticano. Ahí no va, ahí no viene la sabiduría. Porque todo lo que diga la cabeza, que viene siendo el Papa, eso se hace, eso es. Y no es así. Aquí me dice Pablo que su fe no esté fundada en humana sabiduría de hombres, sino en la demostración y el poder de Dios. Así que, iglesia, tenemos un privilegio más grande, miren. Yo no sé de aquí cuántos sean católicos, con todo respeto, pero le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una sabiduría que ni el Papa tiene. Fíjese bien, le voy a pasar. Espérese. ¿Usted cuándo ha visto fluir al Papa en la sabiduría del Espíritu Santo? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque siempre tiene que estar leyendo lo que él va a decir. Esa no es sabiduría, esa es letra de alguien que le puso una hoja para que leyera. Pero dígame usted cuándo lo ha visto hablar algo sin una hoja. Nunca, ese nunca lo va a oír, porque su sabiduría no está fundada en Dios. Su sabiduría está fundada en un sistema religioso, en un imperio que se deja guiar por ese imperio. Él solo no puede hacer nada sin ese imperio, sin sus ayudas. Pero esta sabiduría, hermanos, es de que usted se pare y lo tome el Espíritu Santo y diga: así dice el Señor, y comience a hablar por medio de usted el Espíritu Santo. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la ciencia, que usted le diga: hermano, hermana, usted está pasando esto, usted está enferma, reciba sanidad, reciba liberación. Esa es la sabiduría, y con el poder del Espíritu Santo. Esa es la ciencia de Dios, iglesia. Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Vamos, ayúdenlo, vamos a provocar que se mueva el Espíritu Santo. Vamos al 6, 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que mueren, que acaban. ¿Estamos ahí? Porque acuérdense que no está fundada en hombres la sabiduría, el conocimiento, la fe. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría es un misterio que viene de lo alto, iglesia. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual Dios predestinó, tenía preparada para los de la cruz para acá, para los de la cruz para acá. Esa es la infinita sabiduría. La otra semana le hablaba que los de la cruz para atrás no conocieron esta sabiduría, pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos este privilegio de conocer la infinita sabiduría de Dios, iglesia. Porque no está fundada en los hombres, está fundada en Dios, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, para gloria de Él, hermanos. Amén. Dice, más hablamos sabiduría, el misterio. La sabiduría es un misterio que Dios escondió en Cristo.
Ese misterio estaba escondido en Cristo. Cuando Cristo muere y viene el derramamiento del Espíritu Santo, se derramó. Cuando se derramó el Espíritu Santo, se derrama la infinita sabiduría para todo aquel que quiere y cree en esto. Amén. Si usted no quiere, si usted no lo cree, no lo va a poder obtener en esta sabiduría. Pero nosotros que somos hambrientos, claro que queremos y tenemos esta sabiduría. ¿Está ahí, iglesia? Amén, amén. Mire, el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los principados, estaba hablando de los poderes, de los principados del siglo, estaba hablando de los escribas, de los fariseos de aquel entonces. Dicen, la que ninguno de los principados de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, ninguno hubiera crucificado a Dios, al Señor. Por eso no conocieron la sabiduría, eran ignorantes, porque Cristo era la sabiduría, iglesia. La que ninguna de los príncipes, cuando dice príncipes, eran los poderes, los principados, sacerdotes, no conocieron, porque ellos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Está entendiendo, iglesia? Vamos a seguirle, porque esto se va a poner más rico. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todavía en ese entonces no se había derramado de la cruz para atrás la sabiduría, no se había destapado. Dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio. Usted lo está viendo. Fíjese bien, cosa que ojo no vio en los antepasados de la cruz para atrás. Dice, cosa que ojo no vio ni oído yo. Usted está viendo y está oyendo la sabiduría. ¿Estamos ahí? Vea el privilegio. Ni ha subido a corazón de hombre, pero usted sí subió a su corazón. Amén. A los de antes no, pero a la iglesia sí. Son las que Dios preparó para los que ¿qué? Y cuando usted le ama a Dios, usted es sabio. Usted tiene la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, iglesia. Desde ahí comienza la sabiduría. La gloria es de papá. Antes no conocieron, antes no subió a oídos, antes no subió a ojos, no miraron, no conocieron esta sabiduría, porque solamente por Cristo iba a dar el Padre la sabiduría. Y si usted tiene a Cristo, iglesia, usted tiene la sabiduría. Usted es sabio. Miren, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted tiene temor a Dios, usted está siendo sabio. Usted es más sabio que los sabios que no tienen temor a Dios. Pero si usted tiene temor, ahí comienza la sabiduría de Dios. Ahí comienza ¿cómo le digo? Una intimidad con Dios, iglesia. ¿Estamos ahí? ¿Le seguimos? Dice, pero Dios no las ¿qué? Fíjese, oiga. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el sacerdote, por el apóstol. ¿Por quién? ¿Por dónde viene la sabiduría? Entonces, si un pastor es guiado, un apóstol es guiado, un profeta es guiado por el Espíritu Santo, usted tiene la sabiduría de Dios. Pero asegúrese que su ministro esté siendo guiado por el Espíritu Santo, porque desgraciadamente hoy la mayoría se dejan guiar por ministros llenos del poder, pero de la letra. No es mala la Biblia, escúchenme. Pero la mayoría de iglesias no es por tirar ni por ofender, pero la mayoría están siendo guiados por este libro, que no es malo, escúchenme, pero a usted se le está demandando que se deje guiar por el Espíritu Santo. Nosotros primero tiene que ser el Espíritu Santo y después su palabra. Que el Espíritu Santo nos alumbre con su palabra. ¿Y sabe cómo está trabajando hoy la iglesia? Queremos que la palabra nos ilumine el espíritu, y no es al revés. Espíritu Santo, ilumíname tu palabra. Tú que la creaste, tú que la escribiste. ¿Estamos ahí? Amén. Déselo rezo al rey. Déselo rezo al rey. Fíjense bien, aquí viene lo rico de estos textos, son poderosos. Dice,
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Nos la reveló por medio de Israel, de la Torá, por aprender la Torá. No, por el Espíritu Santo, iglesia. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué poder está para usar! ¡Qué poderoso está esto, iglesia! ¿Quién nos revela la sabiduría del Padre? El Espíritu Santo, iglesia. ¿De quién tenemos que estar agarrados? Del Espíritu Santo, iglesia. La llave para llegar al Padre es Espíritu Santo. Dice, pero Dios no le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quiere conocer al Padre? Agárrese del Espíritu Santo y órele, dígale: Padre, Espíritu Santo, revélame los misterios del Padre, muéstrame las profundidades del Padre. Si usted no se agarra del Espíritu Santo, nunca va a conocer misterios, porque el único que trae los misterios del Padre desde el trono de la gracia es el Espíritu Santo. Si usted está conectado con el Espíritu Santo, usted está conectado con el Padre. La clave de estar allegado al Padre es por medio del Espíritu Santo, iglesia. Esa es la llave maestra que abre los misterios al Padre, iglesia. Y se merece un aplauso. Gloria a Dios. Iglesia, agarrémonos del Espíritu Santo. Cristo no se equivocó en dejarnos su Santo Espíritu. Sabía que todo el que creyera por medio del Espíritu Santo iba a destapar misterios, iba a hablar sabiduría, iba a hablar las cosas del Padre por medio de la sabiduría de Dios. Dice el 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjese bien, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que ¡uy, qué hermoso! Estoy poderoso. ¡Santo! Déselo. Miren, pongan atención. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Verdad que sí? Dice que está en él. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino solo que, sino el espíritu de Dios. Entonces, el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Y si usted cree en ese Espíritu Santo, en ese Espíritu de Dios, ese es el único que conoce las cosas de Dios. El único. ¿Entiende esto? No hay alguien más. Miren, no dice ni su Hijo Jesucristo. El Espíritu de Dios es el que conoce. Así como su Espíritu suyo conoce sus cosas suyas que están dentro de usted, así el Espíritu conoce al Padre. Pero si su Espíritu que está en usted se conecta con el Espíritu del Padre, usted va a tener acceso a las cosas del Padre. Por eso acá en el 11 me parece, en el 10, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y si usted está conectado, si su espíritu se conecta con el Espíritu Santo, usted está conectado y comienza a hablar los misterios y las cosas y las profundidades y los misterios y la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento de nuestro Padre. Iglesia, sigamos creyendo en esta palabra. Sigamos creyéndole al Espíritu Santo, que se va a derramar un espíritu de sabiduría y de gracia en esta casa, iglesia. Y no nomás creamos en la sabiduría, creamos en los milagros, en los prodigios, en las señales, en todo lo que el Espíritu Santo hizo aquí en esta palabra. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, era el Espíritu que traía a Pedro, era la unción que traía a Pedro. El Espíritu Santo.
Así que, iglesia, como el mismo Dios de Pedro es su mismo Dios. ¿Y por qué viene aquí, Señor? Así como Pedro, que mi sombra también sane a los enfermos, porque el mismo Espíritu que estaba con Pedro está en mí y está en la iglesia, iglesia. Vamos a entrar a conocer nuevos niveles, iglesia. Pero si no provocamos, yo y usted, al Espíritu Santo para que Dios se derrame en nosotros, no vamos a poder. Por eso yo le estoy hablando de esto. Provoque al Espíritu Santo. Provoque lo que haga milagros. Provoque lo que haga sanidades. Que haga liberaciones. Que haga señales. Que haga prodigios. Aleluya. Mire qué bonito cuando estamos orando y el Espíritu Santo comienza a llenar a la gente de aceite de oro. Se está derramando, iglesia. Le digo una cosa, pocas iglesias hay ya con eso. Pocas iglesias hay. Nosotros nos ponemos a ministrar el aceite y comienza a salir aceite. A veces sale aceite, a veces sale aceite de oro. Eso es hermoso, iglesia. Yo no lo hago, pero Él sí lo hace. Y las iglesias tienen que estar llenas de aceite, iglesia. Las iglesias tienen que estar llenas, su lámpara tiene que estar llena de aceite. Acuérdense como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que 5 nomás tenían aceite. Y yo me atrevo a decirle que esas eran iglesias. Iglesias que nomás predicaban de Cristo, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. Porque desgraciadamente hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Y la Biblia me habla del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y déselo al Rey. Déselo. La gloria es tuya, papá. Toda la gloria es tuya. Vamos a provocar un avivamiento de milagros y señales. No vamos a parar. No vamos a... Mire, el domingo le voy a platicar. ¿Quién vino el domingo? Bueno, el domingo llegó una viejita. Ahí estaba con las manos así. Y la trajeron, trajeron unos lentes como de botella de este grosor. Y llegó y ella no se quiso. Yo le dije, póngale una silla, porque ella quiso hincarse. Dijo, no voy a hincar. Ya estaba viejita, hermano. Póngale una silla, ¿no? ¿Sabe que ella se hincó en este tipo? Yo dije, no se va a quebrar un pie, Señor, me peligro y me demande. Y digo, no, ¿sabe qué? Cuando esta viejita ya al último se levantó, se sentó y comenzamos a orar y Dios la liberó de cáncer. ¿Y sabe qué? La sanó de los ojos. Cuando esta viejita se quitó los lentes, comenzó a ver y me comenzó a y miraba, no sé, parece que era su hijo que estaba al lado de él. No, ¿quién era? Otro hermano. Y lo miraba y ¿sabe qué? Ella miró, no miraba sin lentes. Entonces, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Mire, esa viejita dice que ella hace 3 meses me encontró a mí. No es cierto, o sea, yo nunca tuve un encuentro con ella. Pero esa viejita dice que hace 3 meses que en una tienda me encontró a mí. Y me dijo, traía un traje bien, porque me dijo hasta que me miró, porque no me había mirado, ya habíamos hablado aquí. Pero cuando Dios la sanó de los ojos, que pasó a echar su ofrenda, se venía riendo. Yo la miraba, que me miraba y se reía. Y ya me dijo, venga, me dice, hace 3 meses yo me lo encontré en una tienda a usted. Yo dije, no es cierto, porque no era yo. Dice, y traía un traje bien bonito, brilloso, hermoso, muy guapo, rubio, de ojos verdes, no sé qué. Dice, muy guapo. Le dije, bueno, gracias por lo de guapo, ¿verdad? Y dice, traía un traje muy bonito, algo muy parecido. Yo estaba, amén, siga hablando. No sé qué. ¿Sabe qué fue lo raro? Que nunca yo tuve un encuentro con ella. Pero ¿sabe quién sí tuvo un encuentro con ella? Una de dos, mi espíritu, mi ángel o el Espíritu Santo que se hizo pasar por mí y la evangelizó. ¿Y sabe qué le dijo a esa persona? Vaya a la iglesia Manuel y viene y recibe su milagro y su sanidad. Yo no fui, fue el ángel de Jehová, fue el ángel del Señor que anda evangelizando a la iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Eso es lo que el Espíritu Santo está comenzando a hacer aquí en esta iglesia. Mire, el apóstol Pablo decía, no estoy presente en cuerpo,
pero estoy presente en el Espíritu. Y yo entendí que es cierto. A mí me sucedió hoy, cuidado, hay otra unción. Oh, raso, y miren lo que está haciendo Dios. Yo le dije, se van a llegar los tiempos que Dios va a establecer la iglesia postera. La iglesia de los apóstoles va a comenzar aquí en esta casa. ¿Y sabe qué? Ya está viendo señales, ya está viendo prodigios de lo que Él nos ha venido hablando, iglesia. Se están liberando los brujos, iglesia. Han llegado brujos y el Señor nos está liberando, iglesia. La gloria es de Cristo. El poder de mi Padre se está estableciendo aquí. Y hay muchas liberaciones para la gloria y la honra de mi Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hemos provocado y estamos provocando a su Espíritu Santo. Y no se conforme con lo que hizo con esa señora. Mire, al hermano lo sanó de cáncer, ese pelón, Lupillo Rivera. Levante la mano. Lupillo Rivera, versión cristiana. También lo sanó de cáncer el domingo. Gracias. Hermano, está mirando lo que papá está haciendo. Pero yo y usted somos los que vamos a provocar cosas mayores. Y usted va a provocar su sanidad y su milagro. Usted, en creer en esto, en creer en esto. Mire, esa viejita me dijo, ¿era usted? Pues yo lo creo, pero yo dije, no soy, pero yo lo creo. Porque Pablo dijo, no estoy presente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu allá con ustedes. Y si mi espíritu fue y la evangelizó, no me importa lo bueno que Dios la trajo a esta iglesia para sanarla, para glorificarse. Amén. Déselo, déselo. Denle 5 minutos y terminamos, iglesia. Dice, nos quedamos en el 11, ¿verdad? No, en el 12. Pero vamos a leer el 11, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿dónde? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted, iglesia, usted ya no pertenece al espíritu del mundo. Usted ya pertenece al Espíritu de Dios. Usted ya no vale, usted ya no es del Espíritu no sé qué, ni el Espíritu, no. Hay un solo Espíritu de Dios, uno. Y ese abarca a todos los humanos, bueno, pues a todos los que creen en Él. Ese yo no sé cómo le hace que andan usted, que andan usted, que andan usted, que andan usted, que andan usted. Porque dice su palabra que Él es omnipresente. Está en todos lados. Mire el poder de nuestro Dios que tiene. Y ese se pasea donde usted va. Cuando usted va manejando, que le cae la unción, hasta llora, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en usted. Y en ese mismo momento está en otro. Cuando vaya otra hermana lavando, que está en el trabajo, lavando platos, lavando trastes. Y ahí está el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Usted va en su carro, ahí va con usted. Usted está trabajando, ahí está con usted. Porque Él tiene poder para hacer eso. Solamente confíe en Él. Confíe en Él. Ninguna cosa mala le va a hacer daño si usted cree en eso. Nada. Usted puede estar el brujo más poderoso, el demonio más grande, pero si usted está conectado con ese espíritu, es imposible que se le acerque lo malo. Mientras usted está en comunión, hablando con Él, hablando, platicando, el diablo lo menos que quiere es acercarse con usted, porque usted tiene una intimidad. Y donde invocan el nombre de Dios, ahí está Él. Dice el Salmo 91, me invocarás y yo te responderé, y yo estaré contigo en la angustia. Iglesia, provoque al Espíritu Santo. Amén. ¿Me dan 5 minutos? Ok, dice el 12, el 13, ¿verdad? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana, sino con lo que, con la que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién enseña las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién está enseñando ahorita? El Espíritu Santo, iglesia. Él está enseñando, Él está soltando por medio de mi boca sabiduría. Comience a agarrar las palabras en el Espíritu.
Porque Dios suelta palabras, y si usted las agarra, por eso su espíritu se estremece a veces, porque usted recibió un impacto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo. No tenga miedo, porque muchos dicen: pastor, pues ¿a quién le pedimos? Usted pídale al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, porque es el mismo. Es el mismo. Miren, fíjense bien lo que nos han enseñado mal. Muchos dicen: el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Toda blasfemia es perdonada. Si usted ofende al Padre, al Hijo, le perdonan. Pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el otro, ni en el venidero. Entonces el Espíritu Santo no es lo que dicen que es la tercera persona. Porque el Padre dice: maldíceme a mí si quieres, a mi Hijo, pero al Espíritu Santo no se te ocurra maldecir. ¿No será que estamos al revés? Lo tenemos como al último, y cuando es el primero. Amén. Mire, no le quiero quitar la gloria, porque ese para mí es el mismo, entienda, para mí es el mismo el Padre y el Espíritu Santo, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, dice la Biblia. Pero lo tenemos como el tercero. No, iglesia. Le digo, la Biblia dice que el que maldiga al Hijo y al Padre, no hay problema. Pero el que maldiga, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ahí se metió un problema, iglesia. Mire, le voy a decir una cosa. Si alguien blasfema contra el Espíritu Santo en la iglesia, ¿por qué, pastor? Porque si un pastor hace cosas que la iglesia no entiende, es el diablo. Y esa es blasfemia. Cosa que usted no entendió, pero no significa que es mentira. La iglesia no por fe, pero la iglesia blasfema como peor que los testigos de Jehová. Peor. Porque si no entiende una enseñanza, una revelación, el diablo, falso profeta, falso maestro, y decirle falso a un hijo que fue comprado en la cruz, eso es blasfemia. Porque el Espíritu Santo está morando en ese supuestamente falso. Cristo murió por él también en la cruz del Calvario. Mientras esa persona no hable mal ni renuncie a su fe, no es falso, él es hijo. Simplemente habla cosas diferentes que usted. Simplemente a lo mejor el Padre le dio más sabiduría, más conocimiento que usted, pero no significa que son falsos. ¿Estamos ahí? Déselo, recio. Aquí viene, voy a terminar con esto. Fíjense bien lo que dice el 14. Y aquí es donde el mundo no entiende al cristiano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oiga, pero el hombre natural, que es el mundo, que no entiende, que no conoce nada del cristianismo, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Del Espíritu dice, porque para él son ¿qué? No le han dicho, no conoce por ahí que los aleluyas están locos. ¿Por qué cree que dicen que están locos los aleluyas? Porque no pueden entender las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, no mentalmente, ni carnalmente, ni intelectualmente, ni razonalmente. Solamente por el Espíritu Santo se disciernen. Desgraciadamente le digo, hay iglesias que aún cuestionan las cosas del Espíritu porque las quieren entender intelectualmente, con el razonamiento humano, y esto no es de razonamiento humano, esto es por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe. Puede ser usted un cristiano lleno de Biblia, lleno de conocimiento bíblico, pero si no tiene Espíritu Santo en usted no puede entender las cosas del Espíritu. No puede. Para que usted entienda las cosas del Espíritu, tiene que estar
lleno primeramente del Espíritu, porque estas cosas no se disciernen carnalmente ni humanamente, se disciernen por medio del Espíritu Santo. Para que usted las entienda, tiene que estar el entendido dentro de usted, la sabiduría y el conocimiento dentro de usted. Y déle gloria a Dios, déselo al Rey. Miren, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice el 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Termino con esto, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios, iglesia. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El que tenga el Espíritu Santo. ¿Quién tiene una mentalidad para entender a Dios, para entender las cosas espirituales? El que tiene el conocimiento, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, el que está trayendo las profundidades del Padre, el que está trayendo las palabras del Padre, el que está trayendo los misterios del Padre, como dice ahí, el que está trayendo conocimiento, no de humana sabiduría, sino conocimiento espiritual, conocimiento de Dios. Mire, ¿por qué los hechiceros, los brujos se mueven todo espiritualmente? Porque todo se mueve espiritualmente. Y nosotros también tenemos que movernos espiritualmente, pero por el lado bueno, por las cosas limpias. Lo que pasa es que ellos se mueven todo sucio. Lo mueven todo sucio, a la mala trabajan. Pero nosotros tenemos que movernos todo espiritualmente, mirando todo espiritualmente, para poder traer las cosas, los misterios del Padre. A veces nosotros no traemos las cosas que le pedimos a Dios porque no lo miramos de una mentalidad espiritual. Todo lo que usted pide al Padre está en el mundo espiritual, y su fe lo atrae al mundo carnal o al mundo físico. Cuando usted tiene fe, usted trae las cosas espirituales, las materializa aquí. Pero como no tenemos un entendimiento espiritual, queremos traerlas físicamente y no se puede. Usted primero las va a traer del mundo espiritual y después se le van a materializar las cosas. Porque todo lo del Espíritu, todo lo de Dios es espiritual. Dios es ¿qué? Espíritu. Y si nos comenzamos a mover, que el mundo que nosotros movemos, que el reino de Jesucristo es un reino espiritual. ¿Verdad que el reino de Jesucristo no es un reino carnal, terrenal? Es espiritual. Y la iglesia tiene que moverse por lo espiritual, como los brujos, como los hechiceros, pero al lado bueno, al lado limpio, iglesia. Entiéndalo. Le estoy soltando una llave. Por eso nosotros no nos podemos mover en otro nivel, porque queremos caminar carnalmente, con una mente carnal. Y la Biblia dice que tenemos la mente espiritual de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Así que de hoy en adelante comencemos a mover. A ver, Señor, dame tu conocimiento, tu sabiduría, para moverme por el mundo espiritual. Hay un Espíritu Santo que lo guía, y hay ángeles que lo guardan. No le va a pasar nada. Por donde usted vaya, ahí va a ir Dios con usted. Por cualquier vereda que usted busque, ahí va a ir usted, va a ir la luz, porque usted es luz en las tinieblas. Usted va a alumbrar donde hay oscuridad, porque la luz es usted. Digo que nosotros somos la luz del mundo. Para usted no hay oscuridad, para usted no hay tinieblas, porque usted es luz. Entienda eso, iglesia. Entienda el misterio del Espíritu Santo. Para usted no existe la luz, porque la oscuridad, las tinieblas, porque usted es luz. Su naturaleza es luz y tiene el Espíritu Santo. Usted es una luz, usted es una lámpara encendida desde el Señor. Somos luz.
Cuando entendamos es que no, por ahí está muy feo. No. El que tiene problemas es el diablo con usted. Cambie su mentalidad. Y el diablo se va a meter en problemas con usted. ¿Sabe por qué nos ataca el diablo? Porque nos envuelve en sus mentiras y se las comemos, se las compramos. Pero cuando usted camine con una mente del reino de Cristo, imagínese su papá Cristo. Imagínese, a nuestro Padre no se le puede acercar nada, ni nadie de demonios o de oscuridad, nada. Ni a usted tampoco, porque usted es igual a Él. Nosotros somos hijos de Dios, somos hechos a imagen de Él, iglesia, pero en un cuerpo carnal. Pero usted en el mundo espiritual, usted camina y usted alumbra. Y le voy a decir una cosa: cuando usted se le acerca, usted quema a los demonios, entienda. Los demonios se meten en problemas con usted, pero solamente créalo, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y denle la gloria a Cristo. Eso. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Y hoy declaro, Señor, que viene una unción de sabiduría a la iglesia, de conocimiento, que tú nos das el conocimiento divino, el entendimiento divino, papá, para entender tus misterios, para entender lo tuyo, papá.